Marcos, te sigues con Lucas, porque Lucas viene siendo como una continuación. Te refleja los mismos hechos, pero un poquito más amplios y desde otro punto de vista. Y ya que tienes los antecedentes de Marcos y de Lucas, entonces sí ya te metes en Juan y de ahí te sigues al resto de la Biblia, a Hechos y a todas las epístolas. Y una vez que acabas toda la Biblia, hasta Apocalipsis, entonces sí te regresas hasta el principio, el libro de Génesis, y empiezas a leer de ahí hasta el final. Esa es la manera correcta, como vas a entender más la palabra de Dios. Por eso es que muchos no la entienden. Pero algo más importante, a medida que lees la Biblia, obedece la Biblia, ¿ok? Porque está llena de leyes espirituales, pero si tú no las pones en práctica en tu vida, no va a servir para nada. Es como un recetario de cocina. Tú abres el recetario, ves esas fotografías tan hermosas y se te antoja ese pollo, se te antojan esos bisteces, esa carne asada, ese cocido, ese guisado, se antoja. ¿Qué haces? Si nada más te pones ahí, vas a seguir teniendo hambre y no va a pasar nada. No te vas a poder alimentar de nada más estar viendo las fotografías de los guisados, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerlo en práctica. ¿Qué necesito? Necesito carne, necesito verduras, necesito jitomate, vamos a comprarlo. Y una vez que lo compramos, ¿qué hay que hacer? Una olla de este tamaño, ponemos todo aquí, hay que partir la carne, hay que partir la verdura, y ahora ponemos un caldo, lo ponemos a cocer, ¿por cuánto tiempo? ¿A cuánta temperatura? Ok, y en media hora está listo, y entonces sí tienes tu plato. ¿Por qué? Porque lo que decía la receta, lo pusiste en práctica, y ahora sí estás gozando un delicioso platillo que sí te va a alimentar, y lo vas a hacer, te va a satisfacer, y lo vas a disfrutar. ¿Ok? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Puedes leer y leer y leer y leer, pero si no pones nada de eso en práctica, si no aplicas nada de lo que lees en tu vida, no sirve de nada. ¿Ok? Todo lo que leas, así sea nomás un versículo, un solo versículo, aunque sea, ponlo en práctica. Porque he conocido muchos cristianos que leen capítulos, libros enteros de la Biblia, se devoran 3, 4 libros en un solo día, pero no aplica nada. Entonces todo nada más se queda aquí, y aquí no sirve para nada. Aunque sea un versículo, pero aplícalo. Lo que leas, aplícalo. Esa es la clave. Poner en práctica lo que vas leyendo, porque a medida que lo pones en práctica, va creciendo. Tu conocimiento de Cristo Jesús va creciendo, pero también tu aplicación de lo que lees y de lo que crees va creciendo. Entonces, tu crecimiento espiritual va empezando a tomar forma, y vas creciendo espiritualmente a medida que lees, practicas, lees y pones en práctica. Pero hay otra cosa que debes de hacer: orar continuamente con Dios. Y de nuevo, orar no es solamente pedir. Eso no es orar. Pedir es parte de orar, pero la mayoría de los cristianos han contemplado y tienen como costumbre que pedir y orar es pedir. Señor, necesito esto. Señor, te pido por fulano, te pido. No. Orar es platicar, así como lo harías con la persona de más confianza. Platica con Dios, platica de lo que sientes, platica de lo que te pasó en el trabajo, platica de lo que leíste, de lo que estás leyendo, platica de lo que estás sintiendo a medida que estás entrando en esta vida espiritual. Platica con Él de todo, porque tienes la ventaja de que Él no lo va a esparcir. Cuando tú a veces le confías tus cosas a una persona, de repente te encuentras con la sorpresa de que, ya se lo compartió fulano, ya se lo dijo a sutano, y te lastima porque traicionó tu confianza. Dios nunca va a hacer eso contigo. Tú puedes confiarle a Dios todo, las cosas más preciosas y más preciadas y más íntimas de tu corazón, se las puedes poner a Él, y Él enfrente, y Él no las va a regar. Él respeta tu persona, Él respeta lo que tú sientes. No solo eso, sino al tú hablar con Él, con tus palabras, y luego tú lees su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tú hablas con Dios con tus palabras. A medida que tú lees, Dios te va a hablar a ti con sus palabras, y entonces tenemos un diálogo, y tu caminar espiritual empieza a tomar forma.
empieza a tomar un motivo de ser, amarse los unos a los otros, tal como Dios nos ama a nosotros. Amén. Otra cosa que es muy importante, bueno, eso de congregarse está en Hebreos 10:25, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero otra cosa que te recomiendo, una vez que ya recibiste a Cristo Jesús, hay otro paso más muy importante. Necesitas ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Necesitas ser lleno con el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios que te llena de poder. Necesitas ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Y la evidencia de ser lleno con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Es un lenguaje celestial que Dios nos ha dado para poder orar con Él, porque hay ocasiones cuando tú estás platicando con Dios y es tanto lo que te quieres decir a Dios que las palabras no alcanzan. Y ahí es cuando entra en función el lenguaje celestial que Dios nos ha dado. Porque empiezas a hablar en lenguas, empiezas a platicar con Dios en su propio lenguaje y tu espíritu se conecta automáticamente con Dios, porque dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario. Fíjate esa parte que dice, es necesario que le adoren en espíritu. Eso está en Juan 4:23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Algo que yo te invito de inmediato, quien quiera que sea que te haya invitado a ti a recibir a Cristo, pídele que te bautice en agua también, ¿ok? Necesitas ser bautizado en agua a la mayor brevedad. Si tú lees el libro de los Hechos, el bautizarse en agua es la demostración pública, la confirmación pública ante las gentes de que tú has recibido a Cristo en tu corazón, y es algo que necesitas hacerlo de inmediato. No te va a salvar el ser bautizado, ya eres salvo, pero es una confirmación, es un testimonio precisamente donde tú estás confirmando tu decisión de haber recibido a Cristo en tu corazón y lo estás haciendo públicamente. Entonces busca ser bautizado en agua a la mayor brevedad posible. Ahora, esto que te voy a compartir a continuación es muy importante, porque tal vez ahorita que estás entrando en esta nueva vida espiritual, estás entrando con entusiasmo, has visto que Dios ha tocado tu vida, estás entusiasmado, estás contento con esto. Bueno, no lo dejes apagar. Así como alguien se acercó a ti, ya sea que lo hayas conocido a través de una persona, o de la internet, o de la página en la internet, o de Facebook, o de YouTube, o donde sea. Así como alguien se acercó a ti para darte a conocer esto y tú lo necesitabas, tú tienes alrededor de ti gentes que conoces, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, gente con la que tú convives diariamente en la tienda, en la gasolinera, donde sea, en el mercado. Todas esas gentes tienen tremendas necesidades. Y la única manera como van a encontrar la solución es de la forma como tú la encontraste, en Cristo Jesús. Buscando a Jesús, recibiéndolo en su corazón, empezando a conocer esta vida espiritual de Dios. Y lo que tú debes hacer, toda esa gente que te rodea necesita esto mismo que tú recibiste. Entonces, yo te quiero invitar a que de inmediato les empieces a compartir a ellos lo que tú has conocido, para que ellos conozcan también esta bendición de Dios y entonces puedan conocer a Dios de la misma forma como tú lo has conocido. Entonces, yo quiero invitarte a que compartas con muchos otros este nuevo camino que en Cristo Jesús. Y como tú ves, hay mucho de nuevo en este camino en Cristo Jesús. Sigue a Jesús y nunca te apartes de Él y de sus caminos. Dios te bendiga.